Hola, bienvenidos al espacio Libros con Alma. Soy Germán. Bueno, el tema de hoy es un tema muy recurrente. Hay infinidad de divulgaciones escritas en forma de libros, artículos, vídeos, muchos vídeos también. Es un tema que, en cierto modo, de manera afortunada, está en la boca de muchas personas que antes, hace algunas décadas, pues, o incluso menos tiempo, no estaba. Es el tema de la nutrición. Claro, nutrición es una cuestión física, porque tú ingieres alimentos que previamente se supone que has de cocinar. También hay alimentos que se pueden tomar en un estado, digamos, natural, no cocinado. Y hay mucha ciencia detrás de los componentes de los alimentos, de cómo influyen en los organismos, de cómo cada persona, en cierto modo, en función de la vida que lleva, pues requiere una ingesta o una proporción calórica o otras muchas cuestiones proteínicas, etcétera. Es un tema muy complicado. Yo no soy ningún experto, lo reconozco. Bueno, ni experto ni nada parecido. Pero eso no significa que no tenga, al igual que otras muchas personas, un criterio personal, un punto de vista en el que, bueno, pues uno ofrece una especie de alternativa. A ver, yo, al igual que muchas personas, pues inevitablemente veo vídeos o leo cosas, libros, comentarios de personas que dejan bastante claro que el tema de la nutrición es sumamente importante. Y es cierto, es muy importante. Lo que pasa que yo lo que veo, lo que me doy cuenta personalmente es que la nutrición es un tema, en cierto modo, monotemático. Es muy amplio, hay mucha diversidad de información y está todo realmente muy bien, pero hay un tema de que no sé por qué no se comenta, quizá porque no se le da la importancia que tiene, o porque no es costumbre hablar de una temática que trasciende la cuestión, digamos, meramente física. Porque claro, el alimento es físico y suponemos que el alimento es solamente para el cuerpo físico, se sobreentiende, con todos los sistemas respiratorio, circulatorio, endocrino eh, y más. Y sistema linfático, y luego hay más cosas. Claro, en todo eso hay una incidencia del alimento, está claro. El alimento se mezcla con el organismo que tiene una especie de vida propia, una especie de metabolismo, una especie de tendencia, y se mezcla. Lo que pasa es que el metabolismo del cuerpo físico solo es una parte de una totalidad de sistemas, por así decirlo, una totalidad de sistemas en los que el cuerpo físico solo es el lugar en el que se expresa un contenido que proviene de una zona que no reside en el plano físico. Es decir, desde antiguo se sabe y se valora y se ha escrito sobre ello también, se ha divulgado bastante, aunque no sé por qué no se comenta el tema, se habla de una cosa que se llama el cuerpo etéreo o el doble bit, o el cuerpo vital o el doble etéreo. Es una especie de energía, bueno, es un tipo de energía que rodea, como si fuera un guante a la mano, rodea el cuerpo físico. Y esa energía no procede realmente del cuerpo, no es una emanación, no es una radiación del cuerpo. Proviene de un área de la conciencia o de la constitución humana superior al plano físico, pero está tan vinculado al plano físico que inevitablemente no podemos prescindir de él. De hecho, cuando se produce un fallecimiento, cuando el fallecimiento se produce de manera completa, entonces la persona, una de las primeras cosas que le ocurre es que este cuerpo vital, o doble etéreo, como también se le denomina en el ámbito de la teosofía, pues se separa completamente del cuerpo físico, ya no puede integrarse en los mecanismos biológicos, bioquímicos, físicos en definitiva, y debido a ello el cuerpo físico en sí pierde toda capacidad de estar animado, de estar vivo, pierde toda sensibilidad y pierde obviamente todo proceso metabólico, es decir, no procesa nada, obviamente el corazón se para, el cerebro va degenerando y bueno, en general es un proceso de degeneración o de degradación. Pero en cualquier caso, la vida física no reside realmente en el cuerpo físico, pese a que a través de la ciencia de la nutrición pensamos, lógicamente, que lo que comes pues, va a formar parte de tu organismo físico y que todos los nutrientes, todas las capacidades energéticas de un alimento, proteínas, vitaminas, los hidratos de carbono, las grasas, bueno, que pues, hay parecido, todo eso parece ser lo único que se valora en el ámbito de la nutrición. Y yo he de recordar, y me he de recordar a mí mismo también, que los seres humanos somos mucho más complejos y completos
que meramente la presencia de un cuerpo físico. Por muy complejo que este sea y maravilloso al mismo tiempo. Pero realmente, en la cadena total de la evolución, esa envoltura energética, que insisto, no procede no es una emanación del cuerpo físico, sino que el cuerpo físico procede de esa envoltura en un periodo temprano de la existencia, básicamente en el proceso de gestación de la madre, o sea, esto empieza bien pronto. Y bueno, aquí habría muchas otras cuestiones colaterales que comentar. Bueno, pues ese cuerpo vital es el encargado de cómo se metaboliza el alimento. Ese cuerpo vital es importante, se puede fortalecer a través de la respiración, de una correcta nutrición, evidentemente, y también se puede fortalecer por medio de un tipo de vida donde los excesos y la ingestión de toxinas queden fuera en la medida de lo posible. Si puede ser totalmente, mucho mejor. Y hay muchas cosas que generan toxicidad, además de muchos elementos tóxicos. Las emociones y los pensamientos de ciertos tipos, sobre todo si son persistentes en el tiempo, pues obviamente generan toxinas, y eso impide una correcta asimilación del potencial del alimento, que os diré que el potencial del alimento no es únicamente una cuestión, al igual que pasa con el cuerpo físico, no es una cuestión solo vitamínica, proteínica, etcétera, o calórica. El alimento tiene una parte sutil, una parte energética, que se entremezcla, por así decirlo, que es absorbida, asimilada por el propio doble etéreo o cuerpo vital. Que, insisto, es tan esencial que cuando se separa lo suficiente del cuerpo físico, el ser humano fallece o queda en un estado de coma vegetativo, que también es otra opción. Que eso es como la muerte en vida, como se suele decir, ¿no? Sobre todo si dura tiempo. Y estas cosas suelen durar tiempo, porque reintegrar un cuerpo vital a un cuerpo físico, un cuerpo vital que esté muy separado, pues es muy difícil. Os puedo decir por experiencia, de hace muchos años, eso sí, no del actual, no en el presente, que yo me sometí a un ayuno ayuno como cualquier otro, no por reivindicar nada, no por luchar contra una sociedad que no me entendía, no, nada que ver, lo hice porque me apetecía comprobar una serie de cuestiones que yo había leído en un libro que os voy a enseñar ahora, este libro, El yoga de la nutrición. Es un libro altamente recomendable, pequeño, como podéis ver, con incluso la letra grande, o sea, no es un tocho enciclopédico. Este libro del maestro Ram, que aquí tenéis la foto, ya fallecido en el año 1986, este señor, que estuvo divulgando muchísimas cosas durante mucho tiempo, deja bastante clara una cuestión. Que un alimento es infinitamente más complejo que lo que se deduce de la nutrición tal como se maneja hoy en día. Pero bueno, ahí queda el libro, al que lo quiero apuntar, de la editorial Ediciones Prosbeta. Pues bueno, adelante, y de verdad que es un libro altamente recomendable. Yo os voy a leer un pequeño fragmento o fragmentos de otro libro que luego os lo enseñaré por si queréis tenerlo en vuestra biblioteca personal. Y dice, por ejemplo, la parte orgánica alimentará tu organismo, pero recordemos que un ser humano no es únicamente un cuerpo, es una estructura multidimensional. Una estructura mental, una estructura emocional y, todo hay que decirlo, una estructura espiritual que está de trasfondo y que es el objetivo fundamental de nuestra existencia, y finalmente un cuerpo físico. De esto último parece que nadie tiene dudas. Y el cuerpo físico está vinculado a lo que se denomina cuerpo vital, una estructura energética que envuelve al cuerpo físico. Tiene la misma forma. Es como una capa que llevamos adherida que muestra un contorno o reborde del cuerpo físico, que según los casos es más amplio o estrecho, y eso depende del estado de salud. El que pueda ver el cuerpo vital, que lo pueden confundir con el aura, no es lo mismo, pues puede entender visualmente la tendencia al empeoramiento o al mejoramiento de la salud antes de que el cuerpo físico lo exprese. Es una especie de método de diagnóstico que un día saldrá a la luz, a través de aparatos, investigaciones y el esfuerzo conjunto de personas inteligentes que se dan cuenta que el cuerpo físico no puede ser la única realidad posible. En cualquier caso, en este libro, que os lo voy a enseñar ahora, es un libro, voluminoso, Sin fronteras, una guía para el buscador inquieto. Este libro lo escribí yo hace ya un cierto tiempo y tiene 25 capítulos o temas, y uno de ellos es precisamente el tema de hoy. La nutrición es un misterio, es el título del capítulo.
¿Por qué la nutrición es un misterio? Porque, pese a la investigación científica, parece ser que no hemos sondeado lo suficiente en general, hay excepciones, para entender esa conexión extraña con una cuestión intangible que es el cuerpo vital, que a la vez es una especie de energía intermediaria entre el cuerpo físico y todo aquello que está muy por encima del cuerpo físico y que no obstante nos pertenece. Así pues, cuando comemos, a ver, yo no soy un ejemplo, debo reconocerlo porque claro, a veces las prisas, el estrés, la gula, el hambre desmesurada, todo es posible. Pues a veces uno se desvía de aquello que sabe, y esto le pasa a muchas personas. Es cuestión de tiempo y regulación, y cuesta. Pero yo creo que si se mastica bien un alimento, y da igual la mezcla, da igual si es carne, pescado, fruta, verdura, cereales, legumbres, o lo que fuere, todo eso es importante, saber cada cosa que es. Pero como hablamos de energía intangible, masticarlo bien antes de ingerirlo del todo es una forma de conseguir que el cuerpo vital absorba tanto o más que el propio cuerpo físico, que la parte química del alimento, que luego tiene una traducción bioquímica en el cuerpo. El cuerpo, además, yo aquí lo escribí hace muchos años, el cuerpo es un laboratorio alquímico. O sea, yo entiendo que haya personas que no quieran confiar en la alquimia, que les parezca una especie de química primitiva, pero es que el cuerpo es una prueba. El cuerpo físico, el sistema digestivo, específicamente, bueno, todos los sistemas integrados, pero el sistema digestivo, el aparato digestivo, es una evidencia de que la alquimia existe. Y la traemos de nacimiento. Es un laboratorio alquímico. Esto también lo pongo aquí, porque los 4 elementos que forman parte de prácticamente todos los alimentos, en proporciones a veces menores, o que no las percibimos de manera directa, pues esos 4 elementos contenidos en cada alimento, en una patata, una zanahoria, un bistec, vete a saber, hay muchas variedades de alimentación y de especias y de todo. Pues esa esencia vital, más los 4 elementos, el aparato digestivo tiene que procesarlos. Y yo me pregunto, porque claro, el alimento tiene muchos procesos bioquímicos, muchos. La cuestión es, si tuviéramos que hacerlo de coco con la cabeza, tengo serias dudas de que comiéramos alguna vez. Porque si tuviéramos que trabajar como un químico y como un físico, sobre todo como un químico, atentos al control de todas las reacciones que se dan dentro del organismo, reacciones enzimáticas y de todos los tipos, pues sería inviable comer y no estaríamos vivos. Vivos en el sentido que entendemos la vida, biológica y físicamente. Así que agradezcamos que tenemos un laboratorio dentro, cuidémoslo en la medida de lo posible, no se puede cuidar de manera perfecta, eso es muy difícil. Hay tendencias que se nos escapan y tenemos que irnos corrigiendo por el camino durante lo largo, posiblemente de largos y muy largos periodos de tiempo. En cualquier caso, yo realicé una experiencia, como dije antes, experiencia de ayuno, un ayuno que consistía básicamente un ayuno de un día a la semana, que era el día yo había desayunado, había comido, no cené nada, no ingerí absolutamente nada, ni una infusión siquiera, y así me mantuve hasta la cena del día siguiente. Entonces sí que cenaba. De manera prudente, porque claro, si ingieres alimento de manera súbita, pues se comprende que te puedes hacer daño. Y yo descubrí varias cosas que describo en este libro, pero os lo resumo. Descubrí muchas molestias iniciales, descubrí, como pongo aquí, que hay una voluntad que no es la mía, que se opone a mi voluntad. Es como, no diré un demonio, es como una criatura acostumbrada, muy mal acostumbrada, que se queja y se queja provocándote molestias. Se queja tentando tu mente e incrementando tu deseo de comer. O sea, realmente la prueba a nivel interior es bastante dura. Y eso que hablamos de un día. Y de un día solo. Bueno, sí, no cenar y el día siguiente cenar. Solo se puede ingerir una única cosa en ese periodo, que es un día semanal, que es agua muy caliente, lo más caliente que puedes soportar. Y puedes beber cuantos vasos quieras, pero tiene que ser agua caliente, sin ningún tipo de infusión, es decir, agua. El agua, yo cuando la ingería en ese estado, notaba como, bueno, como si se desatascaran las tuberías, ¿no? Como esos productos que desatascan tuberías que están muy, ¿cómo se dice esto?
muy obturadas, bloqueadas, ¿no? Por diferentes desechos y porquerías. Pues el organismo tiene muchos desechos y porquerías a nivel venoso y arterial. Y en general también, bueno, depósitos de grasa y todo eso son como cosas que impiden el libre fluir de la energía, que no solo la energía del alimento, que por supuesto eso nos da vitalidad, sino la energía que constituye el propósito esencial de la vida humana. Lo que uno es realmente también puede tener problemas en el plano físico, porque su cuerpo, bueno, pues tiene un montón de cosas, por así llamarlas, que impiden el libre fluir. De hecho, hay trastornos de salud, unos cuantos, que proceden básicamente de esto, de que no hay un libre fluir de una energía que viene de un plano superior de la conciencia, y claro, el estancamiento produce enfermedad. Así de sencillo. Perdón, hay otras causas posibles, pero esto es una de ellas. Yo noté otra cosa, noté, como también lo escribo aquí, que el sentido del tacto, la sensación de percibir algo que está cerca de ti, o que tocas, o incluso sin tocar, creo que notas una brisa, ¿sabes? Y la piel, toda la piel del cuerpo es el sentido del tacto, no solo los dedos o las manos. Pues yo noté como si ese sentido se extendiera hasta tal punto que yo percibía cosas, pero casi como si las tocara, de personas que no me estaban tocando, personas que estaban al lado, que incluso pues no me conocían. Por ejemplo, en aquella época yo iba en el metro, el servicio de tren subterráneo en el metro, y yo estaba cerca de personas, yo notaba emanaciones y notaba como si tuviera muchos dedos que tocaran a la gente, que tocaran, es un decir, y claro, a mí me sorprendió este tipo de ayuno que lo experimenté durante varias semanas. Para el que lo quiera hacer, bueno, tiene que tener tiempo, no tiene que ir a trabajar porque si no le puede afectar. Y era un día a la semana cualquiera y la semana siguiente era el día siguiente. O sea, si empezaba un lunes, la semana siguiente era un martes y luego la otra era un miércoles y así sucesivamente. Este método lo propone Omram Mikhailovanov en este libro que yo leí en aquella época. Bueno, leí muchos libros y muchos que he seguido leyendo. Y este es un libro altamente recomendable, no solo por el tema del ayuno, sino porque te hace entender que la nutrición, que el alimento, sobre todo si está cargado de luz solar, pues obviamente tiene un contenido especial que no se puede absorber, ni comprender, ni notar, a no ser que hagamos ciertas cosas, llevemos un tipo de vida aceptablemente moderado, esto es difícil, pero se puede hacer, que comamos de un modo que no siempre es posible, pero que idealmente debería ser masticando lo suficiente antes de ingerir, que eso lo acompañemos, lo que es el masticar, de respiraciones más o menos profundas y prolongadas. Ya sé que es pedir mucho, a mí también me cuesta, sí, lo admito, y no siempre lo consigo. Pero bueno, más vale saber la verdad que ignorarla. Aunque luego practicarla, pues te puede poner en un compromiso moral, ¿no? Porque si una cosa la ves muy clara, y luego una parte de ti no sigue ese ritmo, puedes desarrollar sentimiento de culpa o una sensación de fracaso. Hay que vigilar muy mucho a qué pruebas nos sometemos. Esta es una prueba leve, relativamente leve comparada con otras que la vida nos pone que son infinitamente más dolorosas y complejas y que nos confunden. El alimento, lo vamos a resumir así, el alimento tiene una parte energética que no alimenta solo al cuerpo físico, o sea, hay una parte del alimento que alimenta al cuerpo físico, ya sabe todo lo que estudia la nutrición, pero hay una parte que emana una energía sutil que se absorbe por la boca en primer lugar, no en el estómago. La boca es la parte que absorbe la energía sutil de este doble etéreo, de este doble vital que contienen también los alimentos, al igual que el ser humano, y eso va a parar al cuerpo vital, y el cuerpo vital es la clave de un sistema nervioso adecuado. Un cuerpo vital, un doble etéreo, también se le llama, que esté desorganizado, que no sea suficientemente elástico o receptivo a impresiones superiores, puede generar trastornos de conducta, trastornos digestivos, y uno puede comer correctamente desde el punto de vista oficial, y puede hacerlo muy bien y durante mucho tiempo, pero eso no le va a librar, yo os lo digo ahora, de ciertos trastornos que aparecen porque aunque haga una cosa correcta, hay 2 o 3 más que se dejan en el tintero, básicamente porque o nunca creyó en ello o nunca tuvo la opción de aprenderlo. Y todo no es culpable. Pero esto es como en los juicios. El desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Podríamos decir, o sea, al final las consecuencias kármicas llegan, incluso que tú no tuvieras ni idea y por tanto no tuvieras la culpa. El universo es así
de preciso y kármicamente exacto. Eso es un tema que hablaremos en otro vídeo. Yo os digo que la nutrición es mucho más de lo que parece. Ya es mucho lo que hay. Solo hay que recorrer con cierto interés la diversidad infinita, casi infinita, de publicaciones. Pero si nos quedamos solo en esa parte, por muy completo que sea el tema, o sea, porque claro, a ver, disculpa que haga este desvío. Hay infinidad de vídeos en YouTube principalmente, y libros también, donde todo es, aunque diferente, todo es lo mismo. Todo es, bueno, pues mide las cantidades de esos nutrientes que tiene cada alimento, las proporciones, las mezclas, pero todo es una referencia al ámbito químico del alimento, químico, al ámbito físico, lo que tiene físicamente un alimento, lo que puedes descomponer en un laboratorio y analizar. Bueno, si fuéramos solo entidades físicas, tendría sentido que esa fuera la ciencia de la nutrición más importante. Pero el problema, que no es un problema, pero puede llegar a serlo, es que al centrarnos obsesivamente en una única forma de alimentación, porque queremos a pies juntillas que el aporte calórico, el aporte proteínico, el aporte vitamínico y otras muchas cosas más, que saben muchas personas mucho mejor que yo, si crees que eso es lo único, entonces te vas a dejar más del 50% de tu naturaleza fuera y vas a pensar que estás haciendo algo correcto cuando en todo momento te estarás realmente equivocando. Y la primera forma de buscar la verdad, y os lo voy a decir porque además lo sé de buena tinta, la verdad en todas sus formas, y hay muchas formas de la verdad, es primero entender que lo que piensas, sientes o haces puede ser una perfecta ilusión. Hasta no reconocer que algo en ti es una perfecta ilusión, como cuando estás muy centrado en nutrirte de una manera y te olvidas del otro aspecto importantísimo de la nutrición, ahí estás viviendo una ilusión. Y viviendo una ilusión nunca llegas a la verdad. Y solo la verdad puede equilibrar a un ser humano, puede aportarle plenitud, no diré felicidad porque se entiende mal esta palabra, plenitud, y puede aportarle vitalidad auténtica. No solo química. La química es importante. Nuestro cuerpo físico, mientras lo tengamos aquí, estemos encarnados en este mundo, tiene que ingerir lo mejor posible de todo en las proporciones adecuadas y esa ciencia no hemos de descuidarla. Pero si al hacer eso descuidamos lo otro, entonces se produce una descompensación que puede generar problemas que para nada ningún nutricionista o ningún médico, o doctor o quien sea, o algún experto, podría comprender o nos diría nunca. Porque, ¿qué nutricionista habla del cuerpo vital? Yo no he encontrado ninguno todavía. Seguro que hay algunos, seguro. Pero en los vídeos de divulgación, y mira que los hay, maravillosos y completos, y libros fabulosos y nuevas publicaciones. Pero no se habla del cuerpo vital vinculado a la alimentación. Sin eso, la energía nunca será completa. La plenitud será escasa, en el caso de que llegue. Y en general, no estaremos nutriendo lo que somos, estaremos nutriendo una parte de lo que somos. Es como si tuviéramos un animal, un ser de la especie animal al que amas y te quiere, un gato, un perro, un pájaro, yo qué sé, y solo le das comida y no le das nada más. Ni cariño, ni empatía, ni entendimiento, solo comida. Pues un poco hacemos lo mismo con nosotros cuando comemos exclusivamente del modo en que creemos que se ha de comer, con las proporciones, con las mezclas y con toda la ciencia de la nutrición que nos ampara, pero que es, a mi juicio, bastante incompleta si la comparamos con lo que habría que saber, que ni se sabe, ni se comenta, ni se valora, y que de hecho los nutricionistas diplomados, que hay muchos y muy buenos, y que sigan con su trabajo, por favor, pueden escandalizarse pensando que se han dejado algo así como el 95% de la realidad, pensando que tenían un 100% a su alcance. Debo decirlo, pero es así. Igual que pensamos que si te portas bien irás al cielo y si no irás al infierno. No es cierto. El ser humano no es ni bueno ni malo. Toma elecciones basándose en su ignorancia o en su sabiduría. Y eso produce fenómenos, produce efectos. Pero no es malo ni bueno en esencia. No lo es ninguno, ni yo, ni nadie, ni los que vivieron, ni los que vivirán y morirán en el futuro. No, esto es lo mismo. Hacemos categorías muy simples y nos creemos en posesión de la verdad porque nuestra mente al simplificarlo asume que no puede ser de otra manera. No, y no es así. La nutrición es mucho más compleja. Hemos de aprender de la nutrición lo que está publicado lo máximo posible, pero también hemos de complementarlo con lo que creemos que no tiene sentido, que eso no debería estar ahí o sencillamente lo ignoramos completamente. Hay muchos y muy buenos estudios, obviamente no en el ámbito nutricional, sino en el ámbito
esotérico, psicológico, espiritual. En el ámbito psicológico, por cierto, hay una corriente desde hace tiempo que vincula los trastornos alimentarios como la bulimia o la anorexia con una base psicológica firme y sólida que produce eso. Hay una serie de libros, es cuestión de ir indagando, que prácticamente lo demuestran. Porque alimentarse también es un acto emocional. Y una cosa que debía haber dicho al principio, y lo digo ahora que ya acabamos, es que el acto de alimentarse es ante todo un instinto. No es en su origen un proceso racional, para nada. De hecho, la racionalidad aplicada a la alimentación, en algunos casos, puede producir trastornos psicológicos serios y en otros puede liberarte y hacer de tu cuerpo una herramienta flexible y adaptable al devenir de la vida, para que, bueno, no para que vivas más años, porque eso tampoco lo determina una alimentación muy buena, en algunos casos quizás sí. Lo que determina una vida plena físicamente es la correcta asimilación de la energía vital de los alimentos. Tengan poca energía vital o mucha. Hay alimentos de poca energía vital, aún así algo tienen. Todo tiene un aura, por así decirlo. Bueno, no es una aura, es un campo energético. Todo lo tiene. Como en física se sabe que hay unos campos de energía básicos, pues también en el alimento y en el ser humano. Bueno, hay muchas más cosas, obviamente no puedo explicarlas todas porque se alargaría el vídeo infinitamente. Pero cuando me deis un alimento a partir de ahora, el que escuche este vídeo, piense que lo que vemos es solamente una parte de todo lo que tiene el alimento. Hay algo sutil, invisible al ojo, pero que nuestro laboratorio alquímico lo puede captar si hacemos mínimamente dos cosas. Masticar bien y respirar pausada y prolongadamente hasta donde podamos. Si estamos muy estresados, pues no forcemos la naturaleza. Nunca forzar la naturaleza. Hay que ir entrenándola muy poco a poco. En algunos casos puedes ir más rápido y en otros más lento. Y ya está. Y aquí hemos llegado al final. Un final provisional, porque obviamente hay mucho más. Y si os gustan estos enfoques, además de darle al like, cosa que os agradecería mucho, pues, bueno, básicamente os suscribís. Ya se vais a tener, con el tiempo, claro, pues vídeos y vídeos de temáticas muy heterodoxas y diferentes, y enfoques muy distintos, pero todos apuntan hacia una única dirección. Tomar conciencia de realidades que a nivel educativo no nos enseñan, o las hemos visto de pasada y no las entendemos. Bueno, ahí tenéis un puntito más. Os lo agradezco y, bueno, hasta la próxima, por supuesto.